Es un gusto participar de estas sesiones de Viernes de Ciencia y el día de hoy vengo a presentarles un trabajo que se ha realizado en la Universidad de Guadalajara con una especie que para muchos de nosotros es, le vamos a decir, lo conocemos como un alimento exótico, porque todo es colecta, ¿sí? Y de la planta que voy a hablar, aquí la conocemos en la región como camote de cerro. Estas plantas pertenecen al género Dioscorea. Bueno, todo este trabajo que les voy a platicar el día de hoy es del 2004, 20 años prácticamente tenemos trabajando con él. Y en él han participado una gran cantidad de alumnos. Aquí me quedo corto, nombro nada más a los tesistas que al fin de su trabajo de investigación lo culminaron con una tesis, y aparte de ello hay muchos jóvenes que han participado del servicio social, de prácticas profesionales. Miren, bueno, a nivel mundial y últimamente en lo que es la seguridad alimentaria en el mundo, se ha buscado mucho el uso de los tubérculos, los bulbos o las raíces, todo aquello que se da debajo de la tierra. Tenemos que la FAO por ahí recomienda consumir este tipo de alimentos. Entre ellos podemos mencionar la papa, que es el tubérculo que más que se consume. Podemos mencionar también la yuca, aquí en la región así le conocemos, en otros lugares es la cazaba, en otros lugares es la mandioca. Otro género importante son las dioscorias, del cual vamos a hablar aquí. Las dioscorias a nivel mundial se le conoce en el inglés como yam y en el idioma español como ñame. Puedo decirles que el yam es el tercer tubérculo en importancia en el mundo. Aquí en México poco le conocemos, ¿sí? Les puedo decir que el tubérculo más importante de África son las dioscorias. Sobre todo en países como Etiopía, Ghana, lo cultivan mucho, ¿sí? Con poca tecnología. Esta es una raíz tuberosa, es el camote dulce, que el género es Hipomoea batatas, ¿sí? Estos tubérculos no nada más tienen importancia alimenticia, sino que también son utilizados para cuestiones médicas y también cuestiones farmacéuticas, cuestiones cosmetológicas. Este género, el género Dioscorea, al cual pertenece el camote de cerro, tiene 850 especies. La familia, el género Dioscorea tiene 600 especies, y de esas 60 especies están en México, son endémicas de México. Su distribución casi es todo el trópico, y lo podemos ver distribuido tanto en América, Asia y África. En el caso de México tenemos unas especies muy particulares, ¿sí? En África tenemos Rotundata cayennensis. En Asia esta es muy conocida, Dioscorea lata, de ella también les voy a hablar el día de hoy, que la estamos utilizando por ahí para aprender de ella y también para incorporar algunos detallitos a los camotes de cerro, porque les voy a platicar qué ha sucedido con el cultivo del camote de cerro, ¿sí? Y bueno, en Latinoamérica también se trabaja con la lata bulbífera. Y a ver, esta compósita por allá en los años 60 la llevaban mucho de México para el mundo. Se le conoce como barbasco, no sé si hayan oído hablar de ella. De esa planta se generaron los primeros anticonceptivos, eran anticonceptivos de origen natural. Y vinieron a México de muchos lugares del mundo, farmacéuticas grandes, y saquearon mucho por allá en la parte de Tabasco, Veracruz, esos lugares. Después vino los químicos, los anticonceptivos químicos, y la dejaron de lado. A ver, les decía que México tiene algunas especies muy particulares porque son como las campeonas en esteroides, esteroles. Sobre todo un componente que le conocen como diosgenina, que es muy cotizado en la industria farmacéutica, y las dioscorias de México lo tienen. Se trabó.
Bueno, en lo que es México, pues les hablo compósita, que es el barbasco. Dioscorea mexicana es una especie ornamental, muy preciosa, no sé si la hayan conocido, parece así como una tortuga. La he visto mucho en Mazamitla, parte de saqueo de algún lugar. Es una especie en peligro de extinción, preciosa, tiene muchas diosgeninas. ¿La composita? La mexicana, ¿sí? De ella podemos obtener muchas diosgeninas y es ornamental, y es un buen bejuco, una guía muy bonita que da buena sombra, casi todo el año podemos tenerla de trepadora. Trepadora, ¿sí? Y aquí tenemos el camote de cerro. A ver, el camote de cerro principalmente lo identifican como remotiflora. Yo pongo ahí esparsiflora porque parte de una colecta grande que hicimos a nivel estado de Jalisco fue la que más encontramos. Por ahí los botánicos, en la clasificación que le quieren dar, dicen que es sinonimia del remotiflora de esparsiflora. Nosotros nos apoyamos en algunos taxónomos y nos decían por ahí unos detallitos en la flor que era lo que diferenciaba a un grupo de otro, ¿sí? Bueno, les decía, en lo que es Dioscorias, tienen mucha importancia en la industria farmacéutica. Últimamente hemos visto bastantes artículos, bastantes publicaciones científicas de los asiáticos con este tipo de plantas. No sé, hacia diabetes, cuestiones hacia cáncer, cuestiones dermatológicas, son ricos en antioxidantes, les voy a hablar de uno que tiene unos antioxidantes muy buenos. Y bueno, en lo que es la homeopatía lo utilizan mucho de tintura, la biosgenina que lo tienen de este tipo de plantas. A ver, la justificación de todo el trabajo que les voy a platicar es porque en el caso de Jalisco tenemos Dioscorea esparsiflora, Dioscorea remotiflora, camote de cerro, que solamente lo colectan, no se cultivan. Y entonces en esa colecta ha habido mucho saqueo. Lo hacen sin ningún programa, ninguna planeación. No se sabe cuánto hay en el campo, ¿sí? Cada vez vemos que se alejan más las poblaciones del camote de cerro. Es por ello que lo ve uno y es costoso. El kilo de camote de cerro el año pasado, 2023, ahí en la región de Cuquillo, Iztlahuacán, que es hacia donde voy mucho, andaba por arriba de 120 pesos kilo, en crudo. Cocidos se les venden como a 200, no sé, una bolsita que las dan así para que lo botaneen 50, 60 pesos, que es como un cuarto de kilo. Entonces, pues han saqueado mucho las zonas. Otro de los detalles, a ver, esta planta, mucho de la multiplicación que se da en campo es de forma asexual. Afortunadamente, por no ser cultivada, pocas enfermedades vemos para la planta. Pero si se sigue multiplicando de esa manera, por ahí hay algunas gentes que ya comienzan a multiplicarlo en cultivos de traspatio y lo hacen de vía asexual. Casi siempre cuando cosechan el camote, a ver, es el tubérculo, que es lo que vamos a consumir, la parte que está debajo de la tierra, y donde se inserta el tubérculo y lo que es la guía, ¿sí? Lo que es el bejuco, hay una partecita así como un hinchazón que le conocen como burrito o cabecita. Ese burrito los colectores lo entierran y con ello creen que están conservando el recurso. Bueno, es una buena práctica, pero hemos visto que desconocen que cualquier pedazo de tubérculo puede generar plantas, y de eso les voy a platicar hoy, ¿sí? Entonces esa es como la labor de conservación que dicen. A ver, yo saco el camote más grande que estuve cazando por ahí en el lugar y voy a dejar el burrito. Otro de los detalles, poco le hacen caso a la semilla. Y bueno, ahorita también les voy a platicar, en lo que es la semilla comienza a haber un problema que es barrenada por un insecto. Nosotros, a ver, en el proceso de estar trabajando hibridación de nuestros materiales, vemos que lo ataca mucho un insecto, es un tipo polilla, y deja la semilla no viable.
Entonces eso hay que cuidarlo, o sea, la semilla ya está siendo limitado el desarrollo de plantas por medio de semilla por ese insecto y pues tenemos que buscar alternativas. Si nosotros comenzamos a abusar del cultivo asexual, podemos tener riesgo, cuando haya una enfermedad, de estarla proliferando. Entonces tenemos que buscar otras alternativas. Bueno, cuando comenzamos hace 20 años este trabajo, pues en el caso, mi especialidad es el cultivo de tejidos y células vegetales, que es parte de la biotecnología. Entonces dijimos, a ver, pues vamos a meternos por ese lado, para multiplicar la planta. Pero pues hay otros trabajos que tenemos que hacer agronómicos para llevar adelante este cultivo. Miren, ahorita hablaba que es como un trofeo, o escuché hablar que es como un trofeo el ir a colectar el camote. Se requiere de bastante esfuerzo físico, ¿sí? Porque hay que cavar grandes pozos. Les puedo decir, a ver, que en la naturaleza, como lo encontramos, un colector de camote nunca va a colectar el camote en un lugar plano, siempre lo hace en laderas. Si vas a un lugar plano, va a ser mucho el esfuerzo. Y entonces van a las laderas y yo me acuerdo de los gatitos. ¿Qué hacen los gatitos? Escarban de esta manera y van derrumbando. Ah, pues eso hacen ellos, ¿sí? Entonces en una ladera están escarbando y el camote, parte de la observación es que cuando engrosa es cuando encuentra la superficie dura, cuando encuentra una piedra. Si no está duro el terreno, caso del camote de cerro, en tierra. Ahorita les voy a platicar unos casos en lo que fue manejo de cultivo que nos hicieron todavía confirmar esto. Entonces, al escarbar mucho, hay mucha erosión de los suelos. Si alguien ha caminado por ahí la parte esta de Ajijic, Chupinaya, esa parte, van a encontrar que hay demasiados pozos. Bueno, por ahí ya ha habido deslaves cuando caen esas tormentas grandes. Y yo, mi forma de ver es de que parte de ese tipo de colecta que se hace influye en que hay esos fenómenos. ¿Sí? Es mucho lo que escarba. Hay lugares, a mí me tocó un lugar en Ameca donde mucha pendiente. Esa vez me tocó llevar un sobrino, un niño, me lo tuve que amarrar. Porque aparte de la pendiente, muchos hoyos, muy inestable. Entonces hay lugares donde saquean bastante y es de mucho riesgo, pues esas lluvias pueden erosionar bastante el suelo, lluvias copiosas. A ver, en los 20 años que tenemos, ¿qué hemos hecho? A ver, comenzamos con tratar de conocer qué tenemos en la región, ¿sí? Y fuimos a colectar. Esas colectas quisimos propagarlas. Fuimos a buena parte del estado de Jalisco, por ahí lo ejemplifico en este mapa. Por aquí algunos de los municipios que visitamos, y de esos municipios obtuvimos cerca de 170 materiales. A ver, ahorita también coincidiendo con esa plática que escuché cuando iba a iniciar, a mí me tocó ir a hacer colectas en las cuales pues uno es malo para escarbar, no tiene uno la habilidad que un colector de camote, y a mí me tocó algunos días que, no sé, me la pasaba 8 o 10 horas entre caminar, escarbar y todo, y traía cualquier cosa de muestra. Entonces ya después mis colectas las hice apoyándome en alumnos de la escuela, y era que preguntaran por quién era el más hábil ahí colectando camote, quién les vendía, y con ellos iban. Ellos pues tienen una habilidad tremenda, ¿sí? Y muchas sí, bueno, hay cuestiones de tradición. El camotero siempre va con su botellita de tequila. El camotero diario se va a comer el taco allá paseado, y pues es todo un gusto estar acompañándolos a colectar. Y pues ellos en poco tiempo
me apoyaban en colectar una buena cantidad de materiales y me enseñaban cosas diversas. Entonces esa fue la estrategia que seguí para colectar una gran cantidad de esos materiales. A ver, esos materiales me los traje aquí al Cuba. Bueno, aquí está un trabajo que hicimos en la Manzanilla, ahí está el pozo que excavó este compañero, y pues ese eran los camotes que colectábamos. ¿Qué comenzamos a hacer con ellos? Bueno, ellos van mucho hacia el tamaño y el peso del tubérculo. ¿En qué se basan ellos? Ellos ven mucho la guía. A ver, uno al campo, generalmente lo cosechan ya después del mes de septiembre, es cuando comienzan a colectarlo. Entonces en septiembre ya tenemos que se están yendo las lluvias, comienzan a secar las plantas, y ellos a lo lejos ven el bejuco en las copas de los árboles, ya secando las hojas. Mucho ven las capsulitas, lo que fue el fruto, y con eso se guían. Entonces van, siguen la guía, y si la guía es gruesa, sobre ella van. Si la guía es delgada, ni caso le hacen, porque hay mucha relación el grosor de la guía con el tamaño y peso del tubérculo, ¿sí? Y entonces ellos van siempre por peso, venden kilos, entonces es lo que buscan, a veces abriendo perforaciones muy grandes. Eso es allá para San Gabriel, esa colecta. Bueno, nosotros ¿qué hicimos? Buscamos plantas que tuvieran semilla. A ver, les puedo platicar que es una planta dioica. Dioico significa que tiene los sexos separados. Hay plantas hembra y hay plantas macho. En las colectas que hicimos es una proporción de 4 machos por una hembra. Entonces fíjense, de 5 plantas, una nada más va a tener semilla. Entonces también eso nos limita, ¿sí? Bueno, las plantas que tenían semillas vimos que sí germinan. Tienen muy buen poder de germinación las que no están barrenadas, ¿sí? Y entonces germinan, pero resulta que les dábamos manejo y muy poco era el desarrollo. ¿Qué encontramos? Que por ahí ese tubérculo comienzan a producirlo, un pequeño tubérculo. La planta va a secar, pero ese tubérculo queda en el suelo, al siguiente año esa va a ser la semilla, una semilla vegetativa, una semilla sexual. Los colectores de camote poco se fijan en eso. Ellos están escarbando y a veces ven esas bolitas, caso no le hacen, porque lo he platicado con ellos. Entonces ahí está la semilla, ¿sí? Después de un año eso va a ser lo que va a desarrollar en una planta más grande. Bueno, nosotros en lo que fue la colecta traíamos los camotes y comenzamos a partirlos. En la literatura veíamos que es un tubérculo. A ver, ¿qué es un tubérculo? A diferencia de otro tipo de raíces o de raíces tuberosas o de tallos subterráneos vegetativos. Un tubérculo es, a ver, el campeón de los tubérculos es la papa, y lo hemos visto en la cocina. A ver, una papa que se me queda vieja en la cocina, por ahí en el canasto, ¿qué sucede? Le sale una plantita. Le salen plantitas. Bueno, está llena toda la cubierta de la papa de meristemos, de puntos de crecimiento. Eso es un tubérculo, están llenos, todo el tubérculo de meristemos. El camote está lleno. Entonces nosotros traíamos así, algunas veces eran alargados, y yo puedo segmentarlo en pedacitos de 2-3 centímetros, y cada pedacito es capaz de producirme brotes, y de ahí se genera una planta, ¿sí? Bueno, eso, ¿cómo lo hacemos? Pues comenzamos a hacer los cortes, ciertos tratamientos con reguladores de crecimiento, temperatura, humedad, y los comenzamos a hacer brotar. Ahí se ven los inicios de los brotes. Los vemos ahí en unas cámaras controladas. Ahí están los brotes y las raíces. Primer trabajo para mantener nuestros materiales. Esos 170 materiales de esta manera los íbamos a mantener. Una vez que brotaban, pues los llevamos a macetas de inicio, que comenzara a generarse la plantilla. Bueno, a ver, al revisar la literatura vimos que algunas dioscorias en el mundo las cultivaban en algunos contenedores así alargados. Se nos ocurrió, a ver, el camote de cerro lo vamos a cultivar en esos tubos de PVC. Son tubos de PVC de 6 pulgadas de diámetro. Nuestra intención era que iba a desarrollar el camote, cuando ya secara la planta, llegara a su madurez, nosotros le íbamos a dar una patada al tubo y iba a salir el camote como el tubo. Pero resulta que no. Este camote es muy diferente al de los asiáticos.
es muy diferente al de los africanos. Este, mientras no toca parte dura, no engrosa. Y entonces pues lo íbamos a escarbar. El esfuerzo iba a ser mucho. Entonces imagínense tener, no sé, si tuviera un tubo de cada uno de los materiales, 170 tubos, ponte escarbar 170 hoyos, ahí te veo. ¿Sí? Primer año no funcionó. Casi nada más rescatamos un pedacito para seguirlo manteniendo. Miren, ahí está la fotografía. Delgado, delgado, delgado. Y hasta allá en el suelo, enterrado. ¿Qué hicimos? El siguiente año hicimos bolis de plástico. Ahí se va a detener. ¿Sí? Pues resulta que se seguía dando delgado y hagan de cuenta como una cola de puerco en la parte baja. Y si le hacíamos hoyos, porque le teníamos que hacer hoyo a la bolsa para el desagüe, se salía. Ah, caray, tampoco funcionó. ¿Sí? El tercer año fuimos insistentes. A ver, vamos a cambiarle el sustrato y otras cosas. Ya estaba mejor la plantación, pero siguió haciendo eso, no engrosó. Hay que cambiar de estrategia. Se nos ocurrió utilizar estas cajas en las cuales vienen congelados los pollos. ¿Sí? Por ahí va el detalle. Comenzamos a tener mayor grosor en las tuberas. ¿Cuánto le ponemos de sustrato a la caja? Le poníamos la mitad de lo que es creo que mide 35 centímetros, 17, 20 centímetros de sustrato, y la planta engrosada. Por ahí nos fuimos. ¿Sí? A ver, nuestro colecta la tenemos en este tipo de casa sombra. ¿Por qué pusimos casa sombra? A ver, el camote de cerro es muy dado donde más predomina aquí en Jalisco es en las selvas bajas. ¿Cómo son las selvas bajas? Están secas en la primavera, llegan las primeras lluvias y rápidamente dan vegetación. ¿Sí? Dan vegetación. Esa vegetación dura como por ahí del mes de agosto, septiembre. ¿Sí? Los camotes están ahí abajo de esas plantas. Dijimos, por ahí va a haber cuestiones de luminosidad. ¿Sí? Y entonces nuestra casa sombra, en esa no movemos la sombra todo el tiempo. Después comenzamos a experimentar con sombras, ponlas, quítalas y cuánto tiempo. Y ahorita les voy a platicar qué llegó a suceder. Pero ese es nuestro lugar de colecta. Es un lugar con el cual ya tenemos bastantes años. Y ahí están los 170 materiales. A ver, teníamos que conocer esos materiales, cómo son, qué especies son, cuántas hembras, cuántos machos. Y por ahí llegaron muchachos con inquietudes. Y la primera inquietud fue morfológicamente. A ver, vamos a conocer cómo son los tallos, cómo son las hojas, cómo son las flores. Y se veían esos caracteres. ¿Sí? En eso nos basamos en unos descriptores que hay de un instituto que es para la conservación de recursos genéticos, que es el IPGRI, ya existe para ñames. Y vamos a ver cómo eran los que teníamos aquí en Jalisco. Y entonces veíamos las flores, esas son las flores macho, ¿sí? Por aquí son cortitas. Y estas son las hembras, son como unos tubitos. ¿Sí? Bueno, de hoja, de tallo, diferentes características. ¿Qué vimos? A ver, este dendrograma o este análisis multivariado, que es parte de la estadística, ¿qué nos dice? Que encontramos dentro de las poblaciones, o sea, íbamos, no sé, a Meca, y colectábamos 10 ejemplares, 15 ejemplares. De esos 10 o 15 se parecen o no se parecen. Y entonces encontrábamos que había diversidad. Y eso es bueno para conservar el recurso. ¿Sí? Y entonces veíamos que había mucha diversidad entre las poblaciones. No era una sola especie, no era un solo tipo de material, eran varios genotipos. Y eso es bueno. Hicimos otro tipo de análisis y nos apoyamos con los taxónomos, gente que sabe mucho de botánica, y ellos, 100 de esos materiales nos dijeron qué especies eran. Encontramos remotiflora y encontramos mucha esparsiflora. Y entonces más o menos coincide con lo que decían los bancos de datos o los grandes herbarios que hay en México, de que el camote de cerro era de esas especies.
Entonces ya ahí nos ayudaron los taxónomos. Después nos pusimos a hacer análisis moleculares, análisis del ADN, con esos mismos materiales. ¿Qué encontramos así a grandes rasgos? Bueno, se hace la extracción del ADN, utiliza unos marcadores que se les conoce como ISSRs, y veíamos este tipo de bandeos. ¿Qué me dicen esos bandeos? Vuelve a decir que las poblaciones son muy diversas. Lo mismo encontramos, ¿sí? Eso lo hicimos por allá en el año 2008 o 2010, un trabajo de tesis doctoral. Después hicimos una caracterización físico-química del camote. ¿Para qué nos puede servir? Y también los mismos materiales los trabajamos, los describimos físicamente, qué largos, qué peso, el tamaño de la cascarita, todo ello, ¿sí? Qué tan rugosos eran, y después vimos qué componentes tenían y encontramos lo siguiente: por ahí cerca del 1%, por arriba del 1% de proteína, tiene una buena cantidad de carbohidratos y la fibra cruda es sobresaliente, es lo que decía, ¿sí? Esto era de las diferentes poblaciones, eran los promedios. Por ahí encontramos, estos piquitos nos dicen que tiene buen contenido de diosgenina, que era el esteroide que les digo que es muy cotizado a nivel mundial. A ver, eso que estábamos manteniendo, sí lo contenía. Y entonces eso es importante, ¿sí? En un principio buscábamos eso, y tenía otros fitoesteroles de importancia, el campesterol, estigmasterol, citosterol, parte de lo que tenía. Fuimos más adelante. A ver, fuimos a caracterizar en cuanto a los cromosomas, en cuanto a los ploidías, porque está muy relacionado los tamaños de las plantas con las ploidías. Nos dicen las reglas, así, cuestiones biológicas, que a mayor número de ploidía, la planta es más grande. A mayor número de ploidía, los ciclos vegetativos son más largos. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos juegos cromosómicos tienen las plantas? A ver, nosotros, el humano, tenemos 2 juegos cromosómicos, de papá 1, de mamá 1, ¿sí? En las plantas, la generalidad es que sean diploides, pero se ha encontrado que hay tetras, hexa, octaploides, y generalmente esas plantas son de mayor tamaño. A ver, les puedo decir las papas. Pongo como ejemplo mucho la papa porque se parece al camote, pero a ver, las papitas cambray, esas que nos venden en el mercado, unas moraditas por ahí en los Altos de Jalisco, esas son diploides, tienen 2 juegos cromosómicos. Las papas grandes que nos venden Sabritas, esas son hexaploides o octaploides. El tamaño del tubérculo tiene que ver con la ploide. A ver, las flores de lilis, los lilis que están de moda, hay unas flores de lilis así pequeñas, esas son diploides. Las que son de mayor tamaño tienen mayor grado de ploidía, octaploides. Entonces quisimos ver si esto existía en el camote. Las mismas colectas y comenzamos a trabajarlo. ¿Qué nos encontramos? Que llegamos a encontrar tetraploides y hexaploides. ¿Para qué queríamos saber eso? Seleccionar esos materiales y ver si nos produce el tamaño de tubérculo más grande. Era lo que queríamos ver. Y entonces se hizo ese trabajo. A la par, se hizo este trabajo muy interesante. Este se publicó por ahí, el estudiante quiso ver qué tanto influía el área foliar, número de hojas, tamaño de las hojas, si tenía que ver con el tubérculo. Y entonces hizo un estudio muy interesante, en el cual se apoyó con unos asesores que eran matemáticos y generaron unas fórmulas matemáticas que al sustituir ahí valores en esas fórmulas, dependiendo del tipo de hoja que sea el camote, ¿sí?, podemos predecir el tamaño del tubérculo. Es un trabajo muy interesante, ¿sí? Fue un trabajo de maestría. Bueno, a ver, eso fue en cuanto a describir lo que era el camote de selva.
había que conservarlo, no nada más había que tener ese vivero con las 170 cajas ahí, sino que había que buscar otras formas de multiplicarlo. Entonces comenzamos a utilizar el cultivo de células y tejidos vegetales. Y ahorita les voy a mostrar unas propuestas que tenemos para el manejo de los materiales. A ver, partimos, está el brotecito, me da las primeros ramitas, y donde hay una hoja, ese es el peciolo de una hoja, el tallito de una hoja, encontramos yemas axilares. Esas yemas nosotros las rescatamos y las establecemos en unos geles. Y es el inicio de cultivos, en donde vamos a multiplicar en grandes cantidades esas plantas. Bueno, se generan, aquí ya están establecidas en esos contenedores, en medios de cultivo, y se multiplican en grandes cantidades. Una publicación, por ahí una gente que hizo una estancia postdoctoral desarrolló esto. Esas plantas tratamos de adaptarlas, estaban en condiciones especiales, las manejamos de una condición especial. Sí se adaptan, aprendimos a cómo adaptarlas. A ver, quisimos hacer otras tecnologías más novedosas. Este tipo de tecnologías es utilizando medios de cultivo no en geles, sino en líquido. Y son muy prolíficas y van mucho hacia aspectos de automatización al multiplicar las plantas. Les dicen cultivos en sistemas de inmersión temporal. Este es un sistema francés que le conocen como Rita, y ese fue el que probamos. Y bueno, ese tipo de metodología también sirve para propagar las plantas. Ya se tiene. A ver, ¿por qué queremos hacer eso? A ver, esos 170 materiales los queremos tener en grandes cantidades y limpios. Esos medios de cultivo nos aseguran mucha asepsia. Nosotros los medios de cultivo los esterilizamos. Y entonces, si nosotros queremos utilizarlo como pie de cría, va a ser un material limpio, a diferencia de lo que está sucediendo en el campo, que les decía que era una propagación asexual, pero ahí se corre el riesgo de que estén por ahí enferma la planta madre. Acá nosotros vamos a partir de material limpio. Entonces, la finalidad es que en un futuro se hagan biofábricas, unos laboratorios donde se produzca en grandes cantidades la planta. Ya tenemos esa técnica. Bueno, a ver, no queda ahí. Les decía, la papa es mucho ejemplo para el trabajo con camote de cerdo. A ver, les puedo decir que en las papas utiliza Sabritas o esas grandes empresas que producen papas, utilizan como pie de cría la obtención de microtubérculos. ¿Qué es eso? A ver, un microtubérculo es producir una papita en esas platitas que producimos en laboratorio. Papitas así aéreas. Quisimos hacer eso. A ver, eso que hacían con la papa, hay que intentarlo con el camote de cerdo. Y a nivel de ñames o yams, a nivel mundial, ya lo habían hecho con otras especies. Entonces lo intentamos. Por ahí vean, miren, ahí están generándose ya las papitas en los tallos. Un trabajo de maestría. Bueno, esta muchacha no quedó ahí. Bueno, lo hizo también con otro camote que después les voy a platicar, este moradito, por ahí echen el ojo. ¿Sí? Es otra dioscoria lata. Pero así como para comprobar si teníamos la habilidad en diferentes especies. Miren, ahí están los camotitos, los comenzó a describir. Y hizo un trabajo muy bonito. Miren, hizo esas fotografías para tratar de ver dónde se daban ciertos componentes en los tallos, ¿sí? Que era el inicio de ese microtubérculo. Estas las hizo, aquí por ejemplo era un tallito, este es el otro tallito, es el tallito de la hoja, ¿sí? Y estaba tratando de identificar dónde comenzaba a producirse el tubérculo. Esto lo hizo con microscopía confocal. Es un microscopio muy especializado que trabaja a base de estar lanzando rayos láser y en donde sobreponen muchas fotografías. Entonces se encontró este tipo de detalles. Entonces se encontró el origen de esos microtubérculos. ¿Sí? Pues a ver, ya produjimos microtubérculos. En las papas también se dan, ¿sí?
otro tipo de tubérculo que le dicen mini tubérculo. ¿Qué es un mini tubérculo? Es cultivar la planta in vitro, yo la adapto y una vez adaptada me da un pequeño tubérculo. Intentamos hacer eso. ¿Sí? Este es un trabajo de doctorado, sí se logró. Eran de mayor tamaño que los microtubérculos. Creo que nos convenía más. Tamaño de semilla mayor. Hay un detalle en los camotes de cerro que nos está sucediendo. Para hacerlos brotar, nada más lo logramos como para esta época. Finales de la primavera, inicios del verano, con los tratamientos que trabajamos. Por ahí dicen que los tubérculos, mientras no dan los brotes, mientras no generan brotes, están dormantes sus semillas. Y entonces son procesos ahí fisiológicos que hay que romper. Entonces esta misma compañera trató de romperlo. ¿Por qué queremos hacerlo? Queremos iniciar cultivos en cualquier época del año. Ahorita en este momento casi nuestros cultivos son en el mes de mayo, junio, julio. Pasa esa época y ya no podíamos iniciar cultivos. Entonces ella comenzó a hacer ese trabajo. En esos mini tubérculos comenzó a tratarlos con retardantes del crecimiento, por ahí unos compuestos que se les conoce así. ¿Y qué resultó? Que sí comienza, ahí ya comenzamos a tener esa habilidad, que en cualquier época del año comenzamos a producirles brote. Entonces eso es importante, si queremos nosotros tecnificar el cultivo del camote de cerro, hacerlo en invernaderos en donde ya invierta uno una buena cantidad de dinero, hacerlo en cualquier época del año. Un invernadero nos puede servir para sacar 2 cosechas. Entonces ahí ya conviene la inversión. Entonces este trabajo es muy importante. Ya se realizó. Ahí vemos. ¿Sí? A ver, mire. Ahora, en esto pues no debe de quedar en el laboratorio. Yo soy agrónomo, pero poco me dedicaba a trabajar el camote en campo y tengo que hacerlo. Porque si no, ¿dónde se va a quedar mi investigación? Entonces a partir de 2011, yo comencé en 2004, todo el trabajo en laboratorio, esa caracterización, tuve que meterme al campo. Y es un trabajo que he disfrutado mucho durante cerca ya de 14 años. Y pues donde hemos trabajado hacia qué contenedor nos funciona, qué iluminación, ya en el campo, si hay que tutorar, ahorita les voy a decir qué es tutorear en la planta, si podemos utilizar los minotubérculos, qué cantidad de agua se requiere, comenzamos a producir algunos híbridos, a hacer este trabajo de mejoramiento genético, o también tratar de incorporar con hibridaciones características de otras especies. Comienzo con los contenedores. Les decía que estas cajas plásticas nos comenzaron a resultar. Daba buen tamaño de tubérculo. También probamos este tipo de camellones. Y en los camellones también hacíamos sustratos. Estos los hacíamos con ladrillos y maderas. Pero resulta que era muy pesado para tratar de moverlo. Y después encontramos ese tipo de materiales. Son como unas hojas corrugadas de plástico que les dicen canaletas hidropónicas. Y en estas estamos trabajando. Hacemos unos aros de fleje y aquí establecemos nuestros camotes. ¿Sí? Tienen un doblez. Bueno, esta es una parcela como de 1/4 de hectárea, ya eso estamos cultivando. Y vean qué bonitos. ¿Sí? A ver, aquí les digo que en este lugar, por ahí donde hemos trabajado más, es bajo la sombra de árboles que están dentro de un bosque. ¿Sí? Hemos visto que el sombreado es benéfico para algunos materiales. Y esto, pues, es sombra natural. Hemos probado también mallas sombras. Sencillas, mallas sombras dobles. Ahí se nota, miren, las intensidades. A ver, ¿qué hemos visto en lo de mallas sombras? Si nosotros hiciéramos casa sombra, les puedo decir que hay que mantener la sombra desde la plantación como hasta el mes de agosto, 15 de agosto, 20 de agosto hay que quitarla, porque si no, no nos engrosa el tubérculo. Eso hemos visto. Y eso se da en el campo. Comienzan a tirar las hojas, las plantas.
y entonces el tubérculo comienza a engrosar y está bien relacionado. En el caso de la papa la desecan, tiran un herbicida, secan lo de arriba y después el tubérculo engrosa. Es una actividad que hacen. Entonces, pues muy similar con el camote de cerro. A ver, es una planta, por ahí, no sé si hayan escuchado el término tigmotropismo. Esta planta responde mucho a un estímulo físico, al contacto. Si la planta toca alguna superficie, trepa rápidamente. Si nosotros no le ponemos nada que toque, la planta no desarrolla. Entonces es importante el uso de este tipo de mallas. Son como redes, mallas pepineras, ¿no? Malla borreguera. Pepineras, borregueras, ¿sí? Y ahí se enreda y crece rápidamente. También hemos visto que las podas favorecen podo y da más brotes y nos ayuda. También un trabajo se hizo hacia eso. Eso favorece. ¿Para qué? Para tener más cantidad de follaje. Ya platiqué que mientras más follaje, más tubérculos tenemos. A ver, se probaron los mini tubérculos. Estos mini tubérculos ahí están establecidos. Y sí tienen buen desarrollo. Hemos probado en campo, es temporal o también con cintilla de riego. En los años anteriores, 3 años anteriores, hemos apoyado el cultivo. En este tiempo comenzamos y son como 2 riegos, 3 de auxilio antes de que caigan las primeras lluvias. Es una planta que requiere poca agua. Hemos estado viendo, a ver, poca agua, pero bien distribuida. No es una planta que necesite grandes cantidades de agua. Entonces nosotros temporales, nada más que no sean muy espaciados y son buenos para nosotros. Los temporales copiosos no nos favorecen en lo que es el cultivo. Por ahí tenemos que trabajar más eso de ver láminas de riego, todo ello. No nos ha dado tiempo para ello. A ver, comenzamos a hacer trabajos de hibridación. El polen de estas flores masculinas las llevamos a femeninas y obtenemos nuestros frutitos. Esos frutitos ya es la combinación de 2 diferentes líneas, 2 diferentes ejemplares. Y esos los estamos evaluando en campo. Ahí es parte de las evaluaciones de híbridos. Y bueno, a ver, comenzamos de que es una cosecha de mucho esfuerzo físico. Nosotros esa canaleta cortamos los flejes y sacamos ahí los camotes. Ahorita quiero mostrarles ese video. Miren qué fácil es cosecharlo. Vean. Somos 2 gentes ahí moviéndonos. 1, 2, 30 segundos y ya cosechamos. A ver, aquellos que han ido, es el mismo esfuerzo, ¿verdad que no? Entonces ahí está. Bien, ahí están cosechando. Les puedo decir que en 40 metros lineales así de canaleta, en 15 minutos los cosechamos entre 2 gentes. Vean. Perdón, esas barbitas. Son raíces, Ah, son las raíces. Mientras más barbitas tengan, los camotes son más grandes. Hemos visto mucho eso. ¿Sí? Y aquí vemos, a ver, esto es comparando con los lugares donde va uno a colectarlos. Vean las piedras que hay que mover. Entonces lo pongo así como comparación. no, Entonces ese es... hasta yo me animo. Bueno. Sí. Queremos el mínimo esfuerzo. Miren, a ver, de esto que les he platicado, recientemente hay un grupo que se dedica a cuestiones de cambio climático ahí en la escuela, ¿sí? Y está viendo como qué especies se perfilan a adaptarse más a los cambios climáticos que está viendo. Ellos ya comenzaron a trabajar con este tipo de, este género, con Dioscorea. Ya trabajaron con compósita y ahorita les presento lo que encontraron con Remotiflora. Apenas están iniciando, son 2 publicaciones del 2023. Bueno, ellos fueron a los grandes herbarios del país y algunos de otras partes del mundo y encontraron que Dioscorea remotiflora, por aquí cada uno de los puntitos es donde la encuentran distribuida. Si lo ven en base a los colores, pues es la simbología de las regiones agroclimáticas que hay en el país. Lo vemos mucho en la costa pacífico, ¿sí? Ese fue el inicio del trabajo. De todos los ejemplares de herbario, describieron qué climas había. Bueno, ellos
En base a ello, comenzaron a ver en esos lugares diferentes aspectos ecológicos, climáticos que estaban en esos lugares. A ver, voy a comentarles por ahí cuestiones de precipitación, vean la precipitación anual, cuestiones de máximas, mínimas en temperatura, texturas de los suelos. Hicieron esa descripción. En base a ello, ellos encontraron áreas potenciales para estar cultivando el camote de cero. Ese es un trabajo del año pasado, ya a finales del año pasado lo publicaron. Continuo. No de temporal, sino que sí, continua. Continua. Y entonces vemos, pues es una gran área aquí en México. Ahorita el trabajo que comienzan a hacer en base a estadísticas, van a tratar de proyectar a 10, a 20, a 30 años, qué lugares serían los óptimos para estarlo cultivando, con los cambios que está viendo en el clima. Están iniciando ese trabajo. Pero ahorita ya caracterizaron en qué lugares serían de aptitud ambiental media baja y cuáles serán de una aptitud alta para que se cultiven. Este verde oscuro es donde mejor se daría. Entonces vemos grandes áreas donde pudiéramos estar cultivando el camote de cero. Por aquí les hago comparación del camote en cuestiones climáticas, de lo más importante, por ejemplo, lluvia. ¿Qué tanta agua requiere? El camote de cero, 700 como mínima, y ellos encontraron que como máxima 1300 milímetros anuales. Esto si lo vemos así de temporal. Lo comparo con otras especies, vean, la papa, esa anda muy similar. La yuca, esa requiere mucha agua. Lo vemos el camote dulce, por ahí anda. Maíz, el aguacate, este se dispara dependiendo de la especie. Vemos el arándano, requiere de mayor cantidad de agua. Si lo vemos en temperatura, vean, tiene un rango muy amplio el camote para adaptarse en cuanto a temperatura. A diferencia de las otras especies, no sé, la papa requiere de lugares más frescos. Y ahorita la tendencia es que haya más temperatura. Entonces por ahí nos favorece el camote de cero. Lo vemos la yuca, ese es más de los trópicos, más hacia el trópico, ¿sí? Hacia Centroamérica, el camote dulce, y lo comparo con otros cultivos. Entonces si lo ven el camote, como que le vemos perspectiva de que lo podamos cultivar, ¿sí? Bueno, mucho del trabajo, si lo vieron, lo tratamos de hacer de temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos transferir rápidamente esto a los agricultores, que esté más al alcance. Ya hemos hecho unos pequeños intentos en invernadero y se da muy bien, pero ahí requerimos de mayor inversión. Entonces quisiéramos comenzar el temporalero. Voy a finalizar con este trabajo que se ha hecho los últimos 3 años. A ver, por aquí ven este camote colorido, que es una dioscoria, que es la dioscoria lata. Aquí este platillo está combinado, este con el camote de cero. Por ahí nos encontramos ese material. Y ese material vimos, dioscoria lata, que tiene un tubérculo muy diferente. ¿Sí? Son formas diferentes. Y la otra tiene muchos pigmentos. Y ese camote, a diferencia, esa dioscoria, a diferencia del camote de cerro, no entierra. Ese se da casi en la superficie del suelo. Entonces queremos incorporar características de esos camotes al camote de cerro. Queremos hacer ese trabajo. Bueno, al comenzar a hacer este tipo de manejo, nos dimos cuenta que está muy fácil cultivar ese camote. ¿Sí? Ya lo hicimos con acolchado, con cintilla, y muy buenas las producciones. A ver, les puedo decir que anda alrededor de 40 toneladas por hectárea el rendimiento. Ya el año pasado cultivamos 2000 metros cuadrados. Le tuvimos 10 toneladas. ¿Por hectárea? Las 40 toneladas son por hectárea. 2000 metros cuadrados, 10 toneladas, por ahí sacamos. Aquí pueden ver el terreno. Bueno, así comenzamos con 2, 3 surquitos, al siguiente año más, y ese fue ya el terreno que cultivamos el año pasado. Eran 16 surcos de 95 metros. ¿Sí? Ahí está, vean qué bonito. Y
casi se caían del bejuco. No sé, por mata nos daba 2, 3 kilos. Comenzamos a cosechar camionetas. Pues por ahí está, alguien de los que me acompañan. Y bueno, ¿qué quiero decirles? A ver, no quedó ahí. Tenemos que comercializarlo y ver las bondades. A ver, ¿qué tanto se parece este camote de púrpura al camote de cerro? Y entonces por ahí se hicieron este tipo de análisis, se hicieron 4 o 5 análisis. Les traigo el de uno, ¿sí? En humedad, pues andan muy parecidos. Proteínas, un poquito baja, ¿sí? Carbohidratos, hay más. Porque por ahí nos dicen que sabe diferente. Pero a mí, bueno, hay diversidad mínima. ¿Sí? ¿Qué detalles le vemos interesantes? Ahorita que está de moda, los harinas libres de gluten. Podemos entrar por ahí. Y la otra fabulosa, el pigmento. Tiene bastantes antioxidantes. Y ahorita dentro de los alimentos funcionales están buscando muchos de aquellos con antioxidantes. A ver, les puedo decir así cosa que aprendí el otro día de un médico. Han comido betabel, ¿verdad? Sí. El betabel cuando lo consumen, ustedes Se pinta. hacen sus necesidades y pintan. Lo consumen y no pintan. ¿Qué quiere decir? Estas sí son antocianinas, que son antioxidantes. Las del betabel son betalainas, por eso pinta uno. Y entonces dentro de las cuestiones alimenticias están buscando mucho este tipo de alimentos. Bueno, ahorita nos toca caracterizar esos pigmentos. Ya por ahí la muchacha que está haciendo la tesis de doctorado comenzó a obtener harinas, secado al medio ambiente, cierto tipo de trabajos que está haciendo, y ya logró obtener, con secado al medio ambiente, harinas que conservan el pigmento. Y el otro día me tocó comer galletas que hace ella, muy ricas. Apenas son trabajos que se están iniciando. Entonces tenemos que buscar cómo comercializarlo. Pero también queremos incorporar esas características a los camotes de cerro, hacer híbridos, que nos sea más fácil cultivarlo. Porque creemos que ese recurso se va a acabar si siguen manejándolo así. Esas colectas que hacen sin ningún orden no están siendo buenas. Bueno, ya para terminar, pues es gran parte del equipo que ha apoyado la actividad. Por ahí yo creo me quedo corto, casi son los tesistas los que estamos ahí, pero es todo el ejército que ha trabajado en estos 20 años. ¿Sí? Pues no me queda más que darles las gracias por su atención y no sé si tengan alguna duda o comentario. Así está.